Buenas noches, mis hermanos. El Señor Todopoderoso les bendiga. Espero hayan tenido una gran semana de la mano de nuestro Dios. En este día vamos a continuar con nuestra escuela bíblica. Vamos a continuar con el libro de nuestro hermano Pastor Miguel Núñez, Vivir con Integridad y Sabiduría. Vamos por el capítulo 14. Seguiremos hablando el día de hoy del discernimiento espiritual. En primer lugar, vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu amor y tu bendición. Gracias, Padre, por lo bueno que has sido con nosotros, por las distintas circunstancias que nos haya tocado afrontar en esta semana, porque tú las has permitido, Señor, y sabemos que serán de bendición. Gracias, Padre, porque por encima de cualquier circunstancia, tú has estado con nosotros, nos bendices, todos y cada uno de nosotros, a nuestras familias. Gracias por esta iglesia, porque nos permite mantenernos unidos en el estudio de tu palabra, y gracias porque ya nos has permitido regresar nuevamente, Señor, al lugar donde habitualmente te adoramos, Padre Santo, y estudiamos tu palabra. En el nombre de Cristo, quédate con nosotros en esta hora. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, vamos a continuar nuestra escuela bíblica estudiando el libro de nuestro hermano Miguel Núñez. Vamos a continuar, la redundancia, hablando del discernimiento espiritual. En primer lugar, vamos a hablar del discernimiento, y con respecto al discernimiento, que el Señor se deleita en el cristiano que discierne. ¿Qué significa esto? Para poder entender por qué el Señor se deleita en ello y cuál es el papel nuestro en buscar el discernimiento, cómo debe ser y todo lo que esto implica, vamos a recordar una vez más la historia del rey Salomón. Debemos tener clara una idea al empezar, y es que todo creyente debería anhelar el discernimiento, porque es algo que Dios valora y se deleita en que nosotros lo anhelemos, en que nosotros lo busquemos, en que nosotros lo deseemos. Recordemos la historia de Salomón, que Dios le concedió la oportunidad de pedir lo que él quisiera. El Señor se le reveló a través de un sueño donde le dio la oportunidad de pedirle algo. ¿Cuánto nosotros no quisiéramos que el Señor ahora se nos apareciera o en un sueño y nos dijera: Jesús David, pídeme lo que tú quieras? No sé, yo creo que de pronto no sabríamos ni qué pedir, de la emoción y de la indecisión de qué es lo que más me conviene. No fue el caso de Salomón. Salomón tenía como las ideas bastante claras, algunas. En otras cosas tenía dudas, y esas dudas lo llevaron a tener la idea clara sobre qué pedirle al Señor. Aquí pues vamos a leer Primera de Reyes 3, del 7 al 9. El pasaje completo va del 5 al 12, pero leeremos solamente estos 3 versículos. Dice así: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Tremenda la respuesta de Salomón. Quisiéramos todos tener las ideas tan claras como él la tenía. A Dios le agradó que Salomón, teniendo la oportunidad de pedir cualquier cosa como rey, ojo, ni siquiera como cualquiera de nosotros a pie, no, como rey, podía pedir cualquier cosa. Él pidió sabiduría, y pidió esa sabiduría no como un fin, ¿de acuerdo? En vez de pedir ser el rey más victorioso, ser el rey más poderoso, ser el rey que aplaste a todos sus enemigos, ser el rey al que todos admiren. O sea, en vez de pedir cualquier cosa egoísta que le engrandeciera a sí mismo, él pidió la sabiduría, pero no como alguien que pide: yo quiero ser el rey más sabio, que todos me admiren como más sabio. No, él pidió la sabiduría como un medio y no como un fin. Y esto es lo que más agradó al Señor. Él la pidió como un medio para lograr el objetivo o la misión que el mismo Dios le había colocado al darle la posición de rey sobre su pueblo, que era gobernarlos con justicia y sabiduría. Ese era el deseo de Dios, obviamente. Y él lo entendía así, y le pidió al Señor esa sabiduría para lograr lo que ya sabía Dios quería de él. Tremenda la claridad que tenía Salomón en ese momento en su mente. Y no solamente esto, sino que fue humilde, porque cuando pide la sabiduría,
antemano da el argumento que la necesita. Reconoce su incapacidad y su falta de experiencia para la misión que le había sido encomendada, que no era cualquier cosa, ¿ya? Ahora, él se pone delante de Dios como un joven, soy joven y sin experiencia, ciertamente sin experiencia, no era tan joven, digámoslo, como otros reyes que habían empezado a gobernar mucho más joven que él, incluso desde niños. Ya él tenía, pues, dice el autor, que más o menos unos 30 años cuando empezó a gobernar. Ya definitivamente no tenía experiencia porque nunca había sido rey, pero ya no era tan joven como otros habían estado en su lugar. Pero aún así él reconoce que la edad que tiene no es suficiente, que la experiencia que tiene no es suficiente y que necesita de la ayuda del Señor, necesita de la ayuda de Dios para lograr alcanzar el objetivo, o digamos estar a la altura de la misión que el mismo Dios le ha encomendado. Y ojo, él tenía que gobernar un pueblo que era bastante numeroso, y es una de las razones que da dentro de su petición, ¿ya? Entendiendo la complejidad de ello, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que no es lo mismo cuando hemos liderado cualquier situación, cualquier grupo. No es lo mismo, por ejemplo, liderar un grupo de 5 personas para hacer un trabajo cuando tú lideras 100 personas. Los pastores, por ejemplo, que saben más que nadie la dificultad de lo que implica liderar a otros, saben que no es lo mismo trabajar, por ejemplo, un día con un grupo pequeño de 10, 15 personas en una reunión, en una célula de evangelismo, por ejemplo, en una peña, que la diferencia de tratar con una congregación completa de 100, 200, 300 personas. La complejidad que implicaba el número de personas a las cuales estaría liderando, aún más le fueron razón para solicitarle a Dios la sabiduría y el entendimiento para poder lograr su meta. ¿Por qué el Señor se deleita en el anhelo del discernimiento, o en el hallazgo del discernimiento por parte del creyente? Porque en definitiva esto es una señal de madurez espiritual por parte nuestra, cuando anhelamos, buscamos y se reconoce en nosotros la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, cuando hablamos de madurez espiritual, en definitiva, ¿qué debemos hacer nosotros para alcanzar esa madurez espiritual de la que estamos hablando, de un creyente con discernimiento? Bueno, ya estamos estudiando uno de los signos, que es el discernimiento. Creo que eso implicaría toda una clase entera hablar sobre la madurez espiritual, pero en definitiva hay una cosa clara que creo no ha faltado en ninguna de las lecciones, y es que para esto lo primero que necesitamos es estudiar la palabra de Dios. Yo creo que eso no ha faltado en ninguna lección, y si algo nos llevamos claro hasta aquí es que para nosotros poder avanzar, para nosotros poder tener integridad, actuar con integridad, realmente para nosotros tener una conciencia formada, un corazón maduro, lo primero que necesitamos es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Como les decía, el reto de Salomón implicaba el gran número que debía gobernar, porque él sabía que, como les decía anteriormente, no era lo mismo liderar un pequeño grupo que un gran grupo. Por eso requería de la asistencia de Dios, y que Dios le diera esa capacidad para discernir entre las decisiones correctas y las incorrectas. Y lo mismo yo creo que pasa en nuestra vida a medida que vamos progresando. No, así como no es lo mismo pastorear, pongamos el ejemplo, una iglesia de 20 personas a una de 100, 200, 300 personas. Hay algunas congregaciones que tienen miles de personas. No es lo mismo las decisiones o la complejidad de las decisiones que tal vez nosotros afrontamos cuando tenemos 15 años que cuando tenemos 30, 40, 50, o cuando estamos empezando a servir al Señor, cuando ya tenemos cierto grado de responsabilidad, más aún sobre otras personas. Entonces, igualmente, a medida que vamos avanzando en la vida, en nuestros distintos ámbitos, las situaciones en las cuales requerimos tomar decisiones acertadas van siendo más complejas, es decir, tienen un mayor grado de dificultad, por lo tanto requieren que nosotros tengamos una mayor sabiduría, una mayor capacidad de discernir entre las distintas opciones cuál es la adecuada y cuál es la que le agrada al Señor. Por lo tanto, es prioritario, más bien es una señal inequívoca de todo cristiano que está madurando en su andar, en su proceder delante del Señor,
que anhele, busque y demuestre discernimiento. El llamado al discernimiento. Toda la escritura es un llamado al discernimiento, un llamado continuo al discernimiento. Es decir, a distinguir entre lo bueno y lo malo, a distinguir entre lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada y lo que no. Dice así la palabra de Dios en Proverbios 2, del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Glorificado sea el nombre del Señor y su santa palabra. En definitiva, toda la escritura es un llamado a que nosotros, los hijos de Dios, tengamos discernimiento, a discernir entre lo bueno, lo que le agrada al Señor y lo que no, en definitiva. Y tener la fortaleza para, una vez tener claridad sobre ese discernimiento, tomar decisiones adecuadas con base a ello, ¿no? La capacidad de discernir viene, o más bien la necesidad de discernir viene desde el inicio, desde la creación. Discernir entre lo bueno, lo que Dios había dicho, y lo que la serpiente había expuesto, ¿no? ¿Qué le convenía más al hombre en ese momento? Desde ahí en adelante viene la necesidad de tener discernimiento. Y más adelante aclararemos un poquito eso que implica. Bueno, por aquí por lo menos tenemos, este llamado implica recibir su palabra, atesorar sus mandamientos, los mandamientos de Dios, dar oído a la sabiduría, que recordemos el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, e inclinar el corazón al entendimiento, es decir, al consejo de nuestro Dios. Si queremos ser sabios, necesitamos ser receptivos, sensibles y determinados. ¿Cómo así? ¿Receptivos a qué? En primer lugar, como les decía, y seguiremos diciendo, a la palabra del Señor. ¿Y cómo es posible que seamos receptivos a la palabra del Señor si no anhelamos eso? Si no anhelamos la palabra de Dios, si no anhelamos conocer a Dios, si no anhelamos a través del conocimiento de Dios tener ese discernimiento. Si nosotros no buscamos la sabiduría como un tesoro precioso, decía el autor, debemos buscarla como el tesoro más precioso que podamos encontrar, y una vez la encontremos, atesorarla como lo más valioso que tengamos, porque en definitiva es un regalo del Señor para nosotros. La revelación de Dios atesorada en el interior del individuo es básicamente lo que va a contribuir a formar la conciencia. Y hemos estado hablando de la conciencia en muchas ocasiones. Una conciencia formada de acuerdo a los principios bíblicos es la que nos va a permitir tomar decisiones adecuadas en las distintas circunstancias que nos enfrentemos. Incluso cuando esas decisiones adecuadas delante de los ojos de Dios parecieran las más equivocadas ante los ojos de los hombres. Además de amar la habilidad de discernir, es decir, además de desear, anhelar, buscar en todo momento esa habilidad de discernir lo bueno de lo malo, como Dios lo dispone, o las buenas decisiones de las decisiones equivocadas o que no agradan al Señor, un creyente necesita humildad. Y ya esto nos dio una lección Salomón. Salomón se presentó con humildad delante de Dios. Cuando el Señor le ofrece todo, lo primero que dice es: Dios mío, en primer lugar, yo para poder ser un buen rey necesito de ti. ¿Y qué necesito de ti? Sabiduría. ¿Y por qué necesita sabiduría de Dios? Porque precisamente reconoce que no la tiene. E igual nos pasa a nosotros. Mire, las peores decisiones que nosotros podemos tomar, y lo digo por experiencia, son aquellas que tomamos basadas en nuestra propia sabiduría, aun cuando tengamos el conocimiento de lo que Dios dice en X o Y circunstancias. Cuando nos dejamos seguir más por nuestra sabiduría, sea ya por experiencia, sea por haber escuchado ideas de otras personas, pero nos dejamos seguir por nuestra sabiduría, por encima de lo que dice la palabra, de lo que sabemos dice el Señor, aunque tengamos el conocimiento ahí, pero que no le demos la importancia necesaria, cuando somos altivos en cuanto a que nuestra opinión, a nuestra información, porque no podemos llamarle sabiduría, nuestro conocimiento es más valioso que la sabiduría que viene de lo alto,
en esos momentos generalmente tomamos las peores decisiones, porque para discernir, primero debemos ser humildes. ¿Por qué? Porque para discernir correctamente necesitamos la guía del Señor. Y nadie que se crea autosuficiente, capaz en un 100% de tomar las mejores decisiones o de creer que tiene el mayor conocimiento sobre la vida y sobre cada uno de sus detalles, va a buscar la ayuda de Dios. Una cosa incongruente con la otra. Si no somos humildes, realmente es difícil que nosotros vayamos a anhelar la sabiduría que viene de lo alto. Y como les decía, para esto necesitamos la palabra de Dios. Vean, es sencillo. Cuando hablamos de discernir, es decir, elegir entre algo bueno o algo malo, entre comillas, algo que le agrada y no le agrada a Dios. Para nosotros discernir o elegir cosas que le agradan a Dios, y perdonen que repita tanto la palabra, pero es como se llama la lección. Para nosotros elegir algo que le agrada a Dios, primero tenemos que saber qué le agrada a Dios, ¿no? ¿Y dónde encontramos nosotros qué le agrada a Dios? En su palabra. Ahora, ¿quién es Dios? ¿Quién es ese Dios al que queremos agradar? ¿Cómo lo conoceremos? A través de su palabra. O sea, no hay otra forma, no hay una forma de buscar el discernimiento o de anhelar el discernimiento o de alcanzar el discernimiento sin estudiar la palabra de Dios. No existe una manera. ¿Ya? Recuerden, no viene de nosotros, viene del Señor. Eso tiene que quedar claro. La definición de discernimiento espiritual sería ver la vida como Dios la ve, porque es lo que buscamos, tomar las decisiones que el Señor tomaría o tomar las decisiones que el Señor quiere que nosotros tomemos, ¿de acuerdo? Escoger entre A y B sabiendo si es A lo que Dios escogería al mismo tiempo. Esta sería la definición. Entonces, si bien necesitamos la palabra del Señor para poder lograrlo, tampoco es que la palabra de Dios por sí sola sea como una especie de manual ABCD de lo que debes hacer en tu diario vivir. Aunque tiene todos los mandatos, aunque está el conocimiento de la voluntad de Dios, de la persona de Dios en su palabra, recordemos que necesitamos de su Santo Espíritu. Por lo menos inicialmente lo más básico que nosotros sabemos es que para comprender su palabra, para entender su palabra, necesitamos de la revelación del Espíritu. E igualmente sucede acá. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Recuerdo que una vez escuchaba una prédica del pastor hablando sobre estos versículos y en definitiva sí, o sea, esto cuando la persona no espiritual escucha o lee la palabra de Dios, algunas cosas le parecerán locura. Por ejemplo, la idea de poner la otra mejilla cuando te dan una bofetada, eso parece una locura en el mundo real. Es más, yo creo que siendo honestos de todo corazón, no sé cuántos somos capaces de hacerlo, pero es lo que el Señor manda. ¿Y por qué lo manda? Porque nos manda a amar a nuestro prójimo. ¿Y qué tipo de amor es ese que la humanidad no es capaz de dar? El amor que Dios es capaz de dar. Cuando lo entendemos, cuando nosotros entendemos el amor que Dios es capaz de dar por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, entendemos todas estas cosas. ¿Y quién nos permite llegar a esas conclusiones? El Espíritu Santo. Por nuestra mente sola no podemos llegar a todas esas conclusiones. Entonces recordemos que necesitamos la revelación del Espíritu en cada momento de nuestros días. Y para nosotros tener la revelación del Espíritu de Dios, para nosotros estar con el Espíritu de Dios, necesitamos comunión con Dios. ¿De acuerdo? La comunión con Dios la requerimos para poder hablar de discernimiento. Debe ir una cosa con la otra. Porque es que nadie desea ni anhela saber qué hacer o qué quiere hacer su enemigo, o nadie desea hacer las cosas tal cual las haría su enemigo. No, para nada, nadie. Entonces, no podemos tener enemistad con Dios, todo lo contrario, debemos estar en comunión con nuestro Señor para que su Santo Espíritu nos guíe, nos revele lo que su palabra nos muestra, la manera correcta de aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. El Espíritu de Dios ilumina nuestro entendimiento a través de su llenura, provee sabiduría y alerta al creyente, incluso nos alerta en circunstancias de peligro,
solamente hablo de peligro físico, porque también lo hace. Cada uno de nosotros seguro tendrá alguna experiencia al respecto, yo la tengo, pero también hablamos del peligro espiritual, ¿no? De las cosas que sabe el Señor no nos van a llenar o nos van a hacer tomar decisiones equivocadas o van a hacer que nuestra vida espiritual decaiga o que tomemos decisiones erróneas que afecten la vida espiritual de nuestros hermanos. El Santo Espíritu de Dios nos alerta en todo este tipo de cosas y nos guía y nos muestra incluso nuestras propias equivocaciones, ¿de acuerdo? Nuestro propio pecado nos trae conocimiento de pecado del Santo Espíritu de Dios y de esta forma nos puede llevar a la claridad sobre las circunstancias y las decisiones que rodean esas circunstancias, las cuales debemos tomar. Uno de los dones es el don del discernimiento de espíritus. Decía el pastor Núñez que algunas personas hablan de este don como si fuera un don que permitiera distinguir entre un espíritu malvado, un espíritu demoníaco y un espíritu divino, un espíritu angelical o algo similar, ¿no? Él hablaba que está muy convencido, y me parece una explicación correcta, que este don de discernimiento de espíritu se refiere más bien al don de discernir si una palabra, una doctrina viene realmente de Dios o es una doctrina falsa, ya sea inventada por hombres o manipulada por el enemigo, y que ese es el verdadero don de discernimiento que podemos leer en 1 Corintios, en este caso el capítulo 12. Teniendo en cuenta eso, sabemos que los dones son regalos, ¿cierto? Y los regalos son regalos que vienen de Dios, ¿de acuerdo? Los dones del Espíritu. De tal manera que el don de discernimiento o el discernimiento nos va a permitir a nosotros también diferenciar entre las distintas enseñanzas que tal vez alguien nos quiera impartir y permitirnos saber cuando estas vienen realmente de parte de Dios. Y creo que también con el conocimiento bíblico partimos de eso. Toda palabra diferente a la Biblia sabemos que no es de Dios, pero hay veces que hay muchas sutilezas, ¿no? Que nos pueden hacer incluso dudar más de una ocasión si no estamos firmes en ese momento. Hay personas que con mucha sutileza cambian las enseñanzas y podemos hacerlo o podemos identificar a través del Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, diciéndolo por enésima vez, la palabra discernimiento es algo que Dios nos da. No es algo que viene de la naturaleza del hombre, el discernimiento, como el discernimiento espiritual, ¿no? El discernimiento que viene de Dios, de tomar las decisiones acorde a la voluntad de Dios. Es algo que Dios nos da, pero en definitiva se debe cultivar y se debe cultivar con la palabra de Dios, ¿ya? Y debe ser fortalecido por el Santo Espíritu del Señor. Es decir, si bien el Señor nos los da, nos los regala, debemos nosotros instruirnos en su palabra, debemos nosotros tener comunión con nuestro Señor para que su Santo Espíritu nos guíe y de esa manera obtener el discernimiento que tanto anhelamos. Hermanos, en estos días pareciera, porque no es así, pero pareciera tan borrosa a veces la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque son tiempos difíciles, espiritualmente hablando. Alguna vez leía un artículo de alguien que decía la capacidad de elección del cerebro y decía que si entrábamos a una paletería donde solamente vendían 3 sabores, ¿no? Vainilla, chocolate, limón, decía que probablemente tomaríamos una rápida decisión sobre qué queríamos tomar o qué queríamos comer y seríamos muy felices fácilmente. Decía que si entramos a una heladería que tuviese 30 sabores, decía que inicialmente íbamos, aunque aparentemente era mejor, que teníamos más opciones, nuestro cerebro iba a generar infelicidad, porque a fin de cuentas no sabría si toma la decisión correcta o no, entre más opciones tuviese. Y aunque aparentemente nosotros estábamos más felices por las muchas opciones que teníamos, lo más probable era que saliéramos insatisfechos y pensando que hubiésemos podido elegir mejor. Esto es sabiduría humana, esto es psicología.
pero cambia el concepto cuando hablamos de sabiduría espiritual. Hoy día hay mucho sufrimiento en los corazones de nosotros porque vivimos la vida acorde al mundo la vive, ¿de acuerdo? Tomando decisiones según el mundo lo da y tomando decisiones en un mundo que nos ofrece miles de opciones, ¿de acuerdo? Las cuales la gran mayoría no van acorde a la voluntad de Dios. Y esto termina generando mucha infelicidad en nosotros, y mucha infelicidad porque creemos que estamos persiguiendo la voluntad de Dios, pero que nos es esquiva. Y realmente no es así. Nuestro Dios no es esquivo, ni mucho menos. Si así fuera, no nos hubiera regalado la Biblia, porque no quisiera que la entendiéramos o que le conociéramos. Nuestro Dios es claro y sigue siendo el mismo Dios de Abraham, sigue siendo el mismo Dios hoy. El mismo Dios de Salomón sigue siendo el mismo Dios de hoy. El mismo Dios que se deleita en nuestro discernimiento, en nuestro anhelo de discernimiento de hace miles de años, sigue siendo el mismo Dios de hoy. Lo único es que nosotros debemos aprender que no es como el mundo lo dice, no es con psicología, sino es como la palabra lo dice. Debemos escudriñar las escrituras, debemos tener una mejor comunión con Dios, debemos buscar la santidad, buscar la buena compañía y voluntad del Señor. Y así las decisiones que probablemente hasta ahora no son tan problemáticas, no son tan difíciles como alguna vez yo decía en alguna oración, yo decía, yo quiero que Dios me muestre su voluntad, pero que me la muestre con luces de neón, que yo no tenga la más mínima cabida a equivocación, porque no es tan esquiva o tan difícil reconocer la voluntad de Dios, pero es porque no tenemos los ojos en lo que debemos tener. No tenemos los ojos en Dios, no buscamos el discernimiento divino, sino que buscamos la sabiduría humana. Y es hora de regresar al Señor para que su sabiduría nos guíe cada día y nos permita crecer y madurar en sus caminos. Mis hermanos, el Señor Todopoderoso les bendiga, que tengan una feliz noche y espero que el resto de lo que queda del fin de semana sea de bendición para cada uno de ustedes y sus familias. De verdad, les quiero mucho. Espero nos podamos ver pronto personalmente. Y bueno, que el Señor nos siga bendiciendo hoy y siempre. Dios me lo bendiga. Un gran abrazo.